qué? Es que ni siquiera puedo salir con un chico. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, y está a punto de empezar esa sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver en qué consiste la pregunta que le vaya a formular el líder de la oposición al presidente del Gobierno. Ahora lo escucharemos, pero en cualquier caso, y como les decíamos, son muchos los temas que sobrevuelan. Algunos de ellos los estábamos comentando ahora mismo aquí en El Abierto, desde la comparecencia y los argumentos que dio ayer el fiscal general del Estado en su comparecencia en el Senado, las mentiras del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y bueno, sigue todavía sobrevolando también el cisma, el desacuerdo entre las dos partes del Gobierno de coalición por la tributación del SMI. La semana pasada estábamos muy pendientes de la gestualidad en ese banco del Gobierno en el que no estaba la ministra de Hacienda. Hoy sí están tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Hacienda, la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Se les ha visto de partir a los tres amigablemente, a pesar, insistimos, de que las diferencias siguen siendo las mismas en cuanto a esta cuestión. Y continuamos con el turno de preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, parafraseando a su líder, el señor Zapatero, que dijo recientemente: un presidente se debe al Parlamento. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa? Nada más, muchas gracias. La semana pasada ya abordó esta cuestión Feijóo, que tuvo la respuesta del presidente del Gobierno diciendo que ahora entendía por qué nunca apoyaban la subida del salario mínimo y era porque estaban en contra de la tributación. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Me vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el Gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. En todo caso, ustedes preguntan por el bienestar de los españoles, y yo le voy a responder. Mire, en el año 2018 el salario medio en nuestro país era de 1.700 euros. Hoy es de 2.100 euros. En el año 2018 la pensión media era de 1.000 euros. Hoy es de 1.500 euros. En el año 2018 había 19 millones de personas ocupadas. Hoy hay casi 22 millones. Señor Feijóo, ¿sabe cuál es el patrón? Empieza a adivinarlo, que la diferencia en lo que les preocupa a ustedes y lo que nos preocupa a nosotros se mide en números. Y a diferencia de ustedes, señoría, los números no engañan. Era la pregunta realmente que tenía registrada el Partido Popular sobre el bienestar de los españoles, y a esto ha respondido el presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Muy bien, señor presidente. Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Mire, usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar Telefónica. Los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. Tiene usted 400 asesores más, altos cargos y asesores, que el último gobierno de Rajoy. En Moncloa, 525 asesores. Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa, sí hay dinero, ¿no? Mire, llevamos un año viendo en qué gastan ustedes los recursos de los trabajadores españoles. Ellos, los españoles, no paran de trabajar. Ustedes les fríen impuestos, y el esfuerzo de la gente, ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en
cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros, y el gobierno más caro de la democracia. Mire, en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya. Mire, será usted incluso grandilocuente en la réplica, pero ¿cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta a la vicepresidenta del gobierno? ¿Cómo van a quererle usted hablando de aranceles si el mayor arancel se lo pone usted a los trabajadores más modestos? Señor Sánchez, nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo. Muchas gracias, señoría. Es costumbre ya que la bancada popular ovacione las intervenciones, largamente las intervenciones del líder de su partido. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, mire, España lidera el crecimiento económico en Europa. Tenemos casi 22 millones de personas ocupadas y la semana pasada, señoría, el Instituto Nacional de Estadística dijo que la tasa de pobreza en nuestro país, aun continuando siendo alta, es la más baja de la serie histórica. Por tanto, señoría, yo tengo que decirle que, en fin, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei. Un colosal engaño. Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era, pues, hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez, esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible. Y es precisamente defender a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19. Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace. Venga, pues vamos a hacer una pausa. Este ha sido el tono. Sí, por favor. De ese. Vamos a hacer una pausa. El tono de Respiremos. Ese cara a cara, y a la vuelta lo retomamos casi por el punto en el que lo dejaba el presidente del gobierno, porque estábamos hablando aquí de la estrategia del jefe de gabinete y, en definitiva, la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Rosa Márquez.